Gracias por acompañarnos en el día de hoy en La Fuerza de la Verdad. Teníamos varios días que no compartíamos con ustedes, pero veníamos observando, como siempre, el acontecer nacional e internacional. Queremos detenernos, hacer una primera reflexión y análisis sobre algunos elementos que hemos estado observando en los últimos meses y semanas y días, y que recientemente concluyeron como una parte de un proceso que luce va a continuar con la promulgación del nuevo Código Penal que entrará en vigencia en enero del año 2026. Y luego, con una declaración que ha hecho al periódico, a la prensa nacional, el Poder Ejecutivo, de que ya se han cifrado las metas para el año 2036, y eso implica el rediseño, el ajuste de la estrategia nacional de desarrollo de la República Dominicana. Esto como que viene a ponerle el último punto sobre las IES a una situación que viene dándose desde el año 2012, cuando esa ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo fue promulgada por el expresidente Leonel Fernández, y que nosotros en el último año y quizás año y medio le hemos denominado como la ley traidora. Por eso nosotros hemos visto estos llamados a consenso, a acuerdos entre 4 personas que no son el país. Y es bueno esto repetirlo. 4 personas no son el país, aunque uno de ellos sea el actual presidente de la República y los otros 3 hayan sido presidentes de la nación dominicana en su momento. Ciertamente, estos 4 pilares de la mal llamada democracia nacional representan los intereses de las cúpulas políticas partidarias de los principales partidos mayoritarios de la nación dominicana. El PRM, partido de gobierno, con una nómina casi absoluta en el Congreso Nacional. El PLD, quien gozó con una nómina absoluta también en su momento. La Fuerza del Pueblo, quien ahora tiene parte de lo que anteriormente era solamente el Partido de la Liberación Dominicana, e Hipólito Mejía, que fue presidente por el Partido Revolucionario Moderno o por el Partido Revolucionario Dominicano en su momento. El Hacho Prendido gobierna, y el Hacho Prendido no ha sabido gobernar en ningún momento la nación dominicana. El primer presidente del Hacho Prendido se dio un tiro en Palacio, se quitó la vida. El segundo presidente del Hacho Prendido salió corriendo del país vestido de mujer junto con su camarilla de delincuentes, y también fue el protagonista de la primera gran poblada en la nación dominicana luego de la Revolución de Abril del año 1965. Aún siendo el líder más importante de ese partido, José Francisco Peña Gómez, quien se dice fue quien mandó la guardia para la calle, y más de 1,000 personas fueron fusiladas en aquellos 3 o 4 días de esa mencionada poblada. Salen tan mal del gobierno que se pasan más de 15 años fuera de la cosa pública
y yo diría, gracias a Dios, fuera de la cosa pública. Revivieron y retornaron a Balaguer, quien solo duró 10 años porque el año 12 no pudo lograrse, gracias a las maniobras políticas precisamente del envidioso José Francisco Peña Gómez, que acusó nuevamente a Balaguer de haberle robado las elecciones. Y por eso viene el discurso de Joaquín Balaguer en su última posibilidad, cuando junto a Juan Bosch levantan los brazos de Leonel Fernández y declara que el camino malo ha sido cerrado. Y el camino malo no quedó cerrado porque lo que hizo el PLD y su gavilla durante 20 años no tiene nombre ni parangón. Sin embargo, esto que se esperaba iba a ser la esperanza real del pueblo dominicano se ha convertido en más de lo mismo. Y cuando usted ve esa camarilla que se junta, estos 4 expresidentes, presidentes de la República, supuestamente para ponerse de acuerdo por el tema haitiano, dijimos claramente, eso no es por el tema haitiano. A ninguno de ellos les importa la nación dominicana. Y todos ellos están de acuerdo con la fusión de la isla. Ese es mi parecer, esa es mi opinión. Pero cuando comenzamos a ver en estos 5 años de la funesta gestión del cambio, sumamos a ese acontecer algunas actividades peligrosas, porque sin querer adentrarnos a todos estos temas que mucha gente denomina conspiranoides, no menos cierto es que por lo menos hay mucha coincidencia con ese pensamiento globalista que indica que tendrás menos, pero serás feliz. Lo que pone en un franco atentado a la seguridad jurídica, a la propiedad privada y a un proceso de neocolonización o de neofeudalismo en muchos o en casi todos los países del mundo. Y la mafia de la democracia en todas partes está haciendo lo mismo. Se está desterrando el papel moneda por el plástico, se habla de bancarización como que es un gran progreso, cuando en el fondo lo que estamos buscando es un control absoluto sobre cualquier persona en el territorio nacional que reciba un solo centavo o que pague un solo chele. Y si todo se hace a través del plástico, todo el mundo va a estar vigilado, supervisado, y todo el mundo va a tener el asedio, supuestamente, para facilitar el proceso, pero en el fondo se convierte la mayoría de la informalidad del pueblo dominicano en reos por no pagar los impuestos. Es más importante la formalidad, pagar los impuestos, que la sobrevivencia de las personas. Y esto se suma a ese pensamiento globalista de que no tendrás nada, pero serás feliz. Bancarización, eliminación del papel moneda, mordaza por todas partes. Primero con la ley del sátrapa, la ley del DNI, que todo el mundo rechazó. Luego con el invento de la ley de expresión y difusión del pensamiento, que no acaba de promulgarse, porque también la gente se ha dado cuenta que es más de lo mismo. Y ahora con el Código Penal, con todas estas cosas que se han metido ahí adentro, ultraje en privado a los bandidos de la cosa pública. Es decir, que si tú en tu casa te estás bebiendo unos tragos con tus amigos y tú dices lo que tú piensas, que ese funcionario es un ladronazo, un bandido, un malhechor, un rufián, y todos esos epítetos
que de manera sabia, oportuna y objetiva, dijo Guido Gómez Mazara, entonces tú eres una persona que merece ser sometida a la justicia por ultraje a un funcionario, a un bandido, a un ladrón, porque no se le puede decir misifú al gato. Entonces, encima de eso está la discriminación, que incluye no solamente a los dominicanos, sino a cualquier extranjero. La ley de alquileres, que también incluye en parte el tema de la discriminación, porque no importa quién sea, usted no puede discriminar. Una doble moral con esto de la discriminación, porque el principal discriminador de la República Dominicana es el Estado Dominicano. Si no, vamos a ver dónde está la meritocracia en la nación dominicana. ¿Qué meritocracia ni meritocracia? Lo importante es que usted sea político, que usted sea un cuadro político y que esté dispuesto a ensuciarse las manos y a sacarle lo suyo a la cabeza del cartel que lamentablemente se han convertido las cúpulas políticas partidarias en la nación dominicana. Si usted está dispuesto a ser un bandido, a usted le dan una oportunidad en el sector público. Pero entonces hay discriminación. Tiene que ser un bandido. Tienes que estar dispuesto a ensuciarte las manos. No puedes venir basado en la ética y en los principios y en los valores, porque tú no tienes cabida en la cosa pública si tú quieres hacer lo correcto y hacer las cosas correctas, correctamente. Tú tienes que ser una persona dispuesta a nadar en el fango y a no enlodarte, como alguien decía, de ese miembro de la partidomafia dominicana del Partido Morado. Pero también está esa ley traidora, la ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo, y ahora todo como que comienza a coger forma. Recientemente, en el día de ayer, en la prensa se recogía que ya para el año 2036 está la meta, están las estrategias, están las líneas de acción, y precisamente el hacho prendido que nunca en la vida ha sabido gobernar está planteándole al país, y seguramente en una nueva ley o en la modificación de la ley de la traición, la ley traidora, lo que será para el año 2035, 2036, porque no nos basta con ser incondicionales con la ONU, tenemos que reafirmarlo, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, dijeron desde el año 2020 que ningún país había logrado un solo de los objetivos de desarrollo sostenible y que Latinoamérica tenía un retraso en ese momento de 10 años. Suponemos que esta ley traidora, que solamente existe para dar cumplimiento a la Agenda 2030, que ha envuelto a todas las instituciones del Estado en las famosas ODS, como si se la estuvieran comiendo con eso. Ahí están los pactos migratorios, el pacto de refugiados, el pacto fiscal, el pacto eléctrico, la ideología de género, el enseñarle a los niños desde pequeños que pueden ser maricones y lesbianas y que no importa, porque ellos tienen derecho a elegir su sexo, porque eso de género es sencillamente una construcción social. Y en esa desconstrucción el gobierno del cambio ha estado envuelto. Y como decía Platón, que en política no hay nada fortuito, no es posible que no le busquemos a esta situación que se viene produciendo algo que tenga sentido, algo que sea cohesivo, coherente. Pero la reforma fiscal tiene que venir del pueblo. ¿Pero de cuál pueblo? Del CES. El Consejo Económico y Social no es el pueblo dominicano.
así como tampoco lo es la Asamblea Nacional ni el Congreso Nacional. Dice la Constitución de la República en el artículo 2, y lo voy a leer, artículo 2, soberanía popular. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, lo cual se está ejerciendo hasta ahora, ¿verdad? Eso lo agrego yo. Se está ejerciendo hasta ahora por sus representantes que no representan a nadie. Ese Congreso Nacional, no el de hoy, no, el de siempre, no representa a nadie. Representa a los intereses de las cúpulas políticas partidarias que no les importa el bien de la nación dominicana. Eso es mentira. Cuando vemos todo esto dar la vuelta, definitivamente decimos, es urgente que el soberano mandante, el pueblo dominicano, exija e imponga un referéndum para validar, aprobar, rechazar cualquiera de las leyes existentes en la República Dominicana, promulgadas o no. La peligrosidad que está teniendo el pueblo dominicano en este momento es enorme y no se justifica seguir adelante hundiendo más el futuro y el destino de la nación dominicana. Y lo que yo llamo la partidomafia, porque en eso se ha convertido la partidocracia. Todos, sobre todo los partidos políticos mayoritarios, son coautores y cómplices de la desgracia que vive y vivirá la República Dominicana. Gracias por escucharnos con este comentario en el día de hoy, en la fuerza de la verdad. Y no te olvides, acuérdate de tu Creador, ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Y me permito leerles este versículo que está en el libro de Isaías, en el capítulo 9 y en los versículos específicos del 15, del 16 en adelante. Porque los gobernantes de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por lo tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni en sus huérfanos y viudas, y tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósito. Y más adelante, en el capítulo 10 y en el versículo del 1 al 3, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde estaréis vuestra gloria? Pobre pueblo dominicano, con una partidocracia decidida a seguir siendo la partidomafia y la destrucción de la nación. Gracias por escucharnos en el día de hoy con estos comentarios en la fuerza de la verdad. Y no te olvides, permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles.